la estabilidad. Entonces voy a compartir el Word. Voy a pensar un poquito. Voy a apagar mi cámara. Ya. Ahí estamos entonces. Ya. Estábamos viendo lo que eran los puntos de equilibrio y la estabilidad, y vimos también lo que era los diagramas de fase. Voy a dejar marcadas las hojas. Que vamos a ocupar para que no me queden sin hojas. Entonces, como decía, habíamos visto los diagramas de fase y los puntos de equilibrio para ver más o menos cómo es el comportamiento de las soluciones de una ecuación diferencial sin que hayamos todavía... Gustavo, Gustavo, Sí, dime. ¿sabes que Luciano dice que está esperando a que lo acepten en la reunión? No sé si habrá Yo entrado. Ah, acabo ya, de aceptar a alguien. Voy a ver si es él. ya. Hola, hola. Ya. ¿Es ¿Luciano? Luciano? Sí, gracias. Sí, Ah, ya. sí, ok. Ya. Bueno, como decía, estábamos viendo lo que eran los diagramas diagramas de fase, las líneas de fase, y cómo determinar las soluciones de las ecuaciones, de una ecuación diferencial sin tener que resolverlas, sino que en forma gráfica a través de lo que llamamos el campo de direcciones y que corresponden a pendientes en los distintos puntos que uno pudiera calcular a través de la derivada que está dada en la ecuación diferencial. Y habíamos dicho más o menos que, por ejemplo, si teníamos una ecuación diferencial de la forma, estábamos viendo ecuaciones autónomas, un x de t, está llegando Freddy. Ya, decía que si teníamos una ecuación diferencial de la forma x igual a un f de t, perdón, un f de x, donde x depende del tiempo, y como no está especificado, entonces recordamos que esta es una ecuación autónoma. No aparece explícitamente la variable independiente del tiempo. Entonces, esta ecuación tiene, por ejemplo, una solución de la forma un x de t.
y le podemos agregar condiciones iniciales a esa ecuación, por ejemplo, que para ser más general, en un tiempo t sub 0, tengamos una condición inicial, por ejemplo, x sub 0. Entonces, cuando hablamos de la ecuación diferencial en sí, donde se da la condición inicial, también se dice que la ecuación x igual f de x con la condición inicial x de t sub 0 igual x sub 0, a esto también se le llama o se conoce con el nombre de problema de valor inicial. Y en general, uno lo abreva como VI. Ahora, si está en inglés, obviamente estarán al revés las siglas, ¿no? Y desde el punto de vista del modelado, es lo que nosotros reconocemos como un modelo. Entonces vimos que, bueno, como la derivada siempre representa una pendiente, entonces a través de esas pendientes es posible ver más o menos cuál es la gráfica de las soluciones de esas ecuaciones diferenciales, o de esa ecuación diferencial. Entonces podemos tener, por ejemplo, tendríamos t y tendríamos x. Y como dijimos, el campo de direcciones es un conjunto de segmentos que representan las distintas pendientes en cada uno de los puntos que nosotros evaluemos. Entonces podríamos tener, por decir alguna cosa, este tipo de situaciones. Voy a graficar solamente en el primer cuadrante. Bueno, que sea en el segundo cuadrante también. Entonces podríamos tener infinitas pendientes o infinitos segmentos de rectas para cada una de las pendientes que nosotros podamos encontrar para cada uno de los puntos que están en el plano invisible. Entonces con eso nosotros podemos obtener las posibles gráficas de las soluciones a través de la unión de esos segmentos. Por ejemplo, eso que está ahí, eso que está ahí, y eso que está ahí. Entonces, esta correspondería para los distintos valores de la constante de integración. Porque cuando resolvemos una ecuación diferencial, entonces dependiendo de la constante de integración, vamos a tener, por ejemplo,
para un valor de una constante C1, para otro valor C2, para otro valor C3. Y cada una de las constantes va a depender de la condición inicial. Es decir, la C sub I dependen de la condición inicial. Ahí. Luego dijimos que si tenemos la ecuación diferencial autónoma igual a x de t, entonces encontramos un punto de equilibrio haciendo x' igual 0, y con eso encontramos x igual x asterisco. Y este sería nuestro punto de equilibrio. Ahora, teniendo el campo de direcciones y teniendo el punto de equilibrio, uno puede ver la estabilidad de las soluciones que uno pudiese encontrar. Podríamos tener, por ejemplo, si encontramos un punto de equilibrio x sub 1, y un punto de equilibrio x sub 2, significa que en esos puntos la derivada es 0, porque así lo planteamos. Entonces tendríamos el x', aquí tendríamos un punto de equilibrio x2, y aquí tendríamos otro punto de equilibrio, el otro punto x1. Como es 0, significa que tenemos una recta que corta en el punto de equilibrio. Esa es una recta por si acaso. Ah, no, el que dibujé con el mouse. Dibujé con el mouse. Una recta que pasa por el punto de equilibrio x2. Tenemos una recta que pasa por el punto de equilibrio x1, y dependiendo por dónde esté el campo de direcciones o dónde estén las posibles soluciones o conociendo las características de la derivada, entonces podría ser que, por ejemplo, entre 0 y x1 la derivada fuera creciente y tendríamos otro color. Y tendríamos, por ejemplo, una función como esa. Y el punto x1 actúa como una asíntota. Podría ser que entre el punto x1 y x2 tuviera un comportamiento similar. Y podría suceder que, por ejemplo, sobre el punto x2 tuviéramos
ese comportamiento. Entonces, cuando ocurre la situación del punto X2, está ocurriendo que este es un punto de equilibrio estable. Ahí está. O bien Parece que está al lado. es un pozo. Y si ocurre, si vemos lo que pasa, todo el punto X1 asterisco y bajo el punto X1 asterisco, vemos que no convergen. Entonces, es un punto inestable. Y eso también se ve en forma de una recta. Aquí tendríamos X, aquí tendríamos el X2 asterisco, aquí tendríamos el X1 asterisco. Entonces en X1 voy a borrar la flechita del eje para no confundirnos. Creo que se me va a borrar todo. No. Ahí. Entonces vemos que en el X2 sobre el X2, esto viene bajando. Ocurre eso. Entre X1 y X2 van hacia X2. Y bajo el X1, la flecha va hacia arriba. Ahí también queda especificado el punto de equilibrio. En este caso decimos que es una fuente. Perdón, al revés, es un pozo, porque cae adentro, pozo o sumidero, o red sumidero como lo conocemos nosotros. Entonces ahí, repetir, este es el pozo o sumidero. Y esto, como no va hacia el punto por ninguno de los dos lados, no puede ser un pozo, y como no se aleja de ninguno de los dos puntos, tampoco es una fuente, me parece que había dicho fuente, sino que simplemente esto es un nodo. Ahí. Cuando las dos flechas se alejan del punto crítico, entonces hablamos de una fuente. Entonces, la fuente fluye, el pozo absorbe, y el nodo ni chicha ni limonada. Es más o menos lo que habíamos visto en la clase anterior, y había dejado pendiente un ejercicio. Entonces, hasta aquí solamente estamos viendo cosas gráficas, explicaciones más o menos gráficas de lo que es un punto de equilibrio. Lo que sí, cómo se obtiene el punto de equilibrio ya está claro. El campo de direcciones, que lo obtenemos a través de fácilmente con el GeoGebra, y lo que son la estabilidad y la inestabilidad. Vamos a ver, como digo, el siguiente ejercicio. Que no tiene ninguna explicación tampoco. Tengo que escribir un poquito.
el té no corresponde. Bueno. Pero después yo estoy tratando, como lo hice con la clase anterior, de pasarlo todo al látex para que quede impreso en el PDF y se entienda mejor la letra, ¿no? Ahora no sé si lo voy a poder hacer siempre, pero cuando pueda. Lo que más complica es hacer los dibujos. Váyanse familiarizando con el GeoGebra porque es bien práctico, es bien útil. Lo bueno que es gratuito. Ya, aquí vienen las preguntas que no son nada del otro mundo. Letra, letra A.
primera parte. Segunda parte. Mejor debería darme el trabajo de escribir esto antes y dejarlo listo. Más.
la última. Ya. Ahí está todo. Entonces tenemos, voy a ir al comienzo. Ya. Tenemos el problema, tenemos una población que está en miles, en cualquier tiempo t. Nos dicen que la variación del crecimiento es proporcional a la diferencia entre el doble de la población menos el cuadrado de ella. Lo primero que hay que hacer es plantear el modelo considerando la población inicial t igual t sub 0 y la constante de proporcionalidad igual a 1. Entonces, es lo primero que vamos a hacer. Entonces, proporcional diferencia, ya, el doble menos el cuadrado. Vamos a ir a la solución, la página siguiente. Voy a tener que estar subiendo. No hace falta. Entonces tenemos la solución. La parte A. La ecuación diferencial, x' o de x a de t, dice que está dada por, que es proporcional, la variación, a ver, para que se entienda bien, es la variación con respecto al tiempo. La variación de la población, si es que llamamos X la población, ya. Entonces, X es la población en cualquier tiempo t. Me dicen que la variación de la población respecto del tiempo es proporcional
a 2 veces, a la diferencia entre el doble de la población X. Entonces, menos el cuadrado de Y. ¿Ya? Pero nos dicen que K es igual a 1. Planteamos el modelo de X de t o X' de t, X' como 2X menos X cuadrado, y la condición inicial dice que X en t sub 0 es igual a X sub 0. Entonces, este es nuestro modelo. Tendríamos entonces la primera parte del problema. Tenemos planteado el modelo. En este tipo de ecuación, 2x menos x cuadrado, también es un tipo de ecuación logística. La ecuación logística que ustedes vieron ayer no, ayer no. El lunes, me parece, en el curso correspondiente, no es la única. No, ayer fue Gustavo, ayer miércoles. Ayer. Existe una variedad de ecuaciones logísticas que han ido variando dependiendo de las condiciones que se van imponiendo. Entonces, esta que tenemos aquí también es un tipo de ecuación logística, porque representa el crecimiento de una población, o la variación de una población. Tenemos la parte A lista. La parte B nos dice que hay que graficar el campo de direcciones y a partir de ese gráfico determinar los puntos de equilibrio y su naturaleza. Entonces, vamos a graficar el campo de direcciones. Voy a buscar el GeoGebra. Estoy compartiendo, ¿no? ¿Estoy compartiendo mi pantalla? No, quedamos pegados en el Word. Ah, ya. Entonces tengo que cerrar. Gustavo, o sea, tienes que dejar de compartir el Word nomás para... Sí. Que te escuché que ibas a cerrar. Sí, voy a dejar de compartir el Word. Esperen un poquito que se me perdió una pantalla ahora. Creo que ahí estoy compartiendo mi pantalla. ¿Estoy compartiendo el Google? Sí. Ya. Entonces voy al GeoGebra. Entro al GeoGebra clásico. Que aquí voy a poner las especificaciones que yo quiero. Para que no abarque mucho espacio, vamos a poner el eje X, el máximo sea, que el mínimo sea
menos 2, y el máximo sea 4. Eso en función de los datos que nos están pidiendo. No hablan de 3.000 en un caso, y no hablan más allá de 3.000. Entonces el I mínimo lo vamos a poner como menos 2 también. Y el I máximo también como 4. Gustavo, en este plano, el X va a ser el tiempo, ¿no? Exacto, Y el Y va a ser la población. exacto. Ya. Entonces, quiero que... ¿Qué más quiero? Los ejes los quiero en negrita. Entonces, marco ahí para que quede mejor marcados. Y ahora escribimos la entrada. Basta con que escribamos campo. Ni siquiera campo, sino que CAM. Ya va el campo de direcciones. Y ahí ponemos nuestra ecuación. A veces no reconoce otras variables que no sean X e Y en función de X. Entonces lo que tenemos que hacer, como nuestra ecuación es de la forma X igual a un f de X, entonces aquí debería ser Y en función de Y. Entonces la ecuación quedará como 2Y, vamos a poner como en minúscula, porque 2Y menos Y cuadrado. Y ahí tenemos nuestro campo de direcciones. Entonces allí tenemos que reconocer, nos decían, los puntos de equilibrio. Si nos fijamos, fíjense cómo están distribuidas las pendientes. Fíjense que vienen desde arriba, empiezan a bajar, pero no pasan más allá del 2. No bajan más allá del 2. Entre el 0 y el 2 tampoco suben más allá del 2. Y entre el 0 o entre el menos infinito y el 0 se van hacia abajo. Eso es lo que nos están indicando las Isoclina. ¿Cómo se llama? Las pendientes que tenemos ahí. Con eso, por un lado, ya podemos encontrar cuáles son los puntos de equilibrio. Los puntos de equilibrio es donde la derivada es igual a 0. Entonces, respecto a lo que me decía, me comentaba Reinaldo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el eje, y si nos fijamos que aquí esto es 0. En x igual 2 es constante. Ahí la derivada es igual 0, esto representa la derivada. Entonces aquí estamos, lo voy a poner como x, perdón, como y igual a 2, ahí tenemos marcado lo que es esta asíntota que aparece ahí respecto de las tangentes que tenemos, y sería uno de nuestros puntos de equilibrio. Y el otro punto de equilibrio se ve que es el 0, porque en torno al 0 se van hacia arriba y se van hacia abajo. Luego ahí tenemos la primera parte del problema. Nos pedían respecto del campo de direcciones. Entonces voy a hacer un recorte de esto. Vamos a cortar por aquí.
que no salga tan grande. Creo que por ahí está bien. Lo recortamos. Ahora dejo de compartir. Me voy a compartir al Word. Y lo voy a pegar aquí. Ahí tenemos nuestro campo de direcciones. Entonces aquí tendríamos nuestro punto de equilibrio. Ahí tendríamos un punto de equilibrio. Aquí tenemos otro punto de equilibrio. Y si nos fijamos, el punto de equilibrio x igual a 2. Lo voy a poner aquí como x igual a 2. Y este otro será x igual a 0. Si nos fijamos, vemos que la tangente viene descendiendo, y como ya había dicho anteriormente, no pasan más abajo del 2, pero tienden al punto de equilibrio 2. Por debajo del 2 y por sobre el 0, también tienden, van creciendo y tienden al 2. Por lo tanto, se está presentando la siguiente situación. Esta es una de las soluciones. Aquí tenemos infinitas soluciones dependiendo de la constante de integración o de la condición inicial. Entonces vemos que se van acercando al punto x igual a 2, y en cambio en el punto de equilibrio bajo el 0, vemos que se van alejando. Se van alejando. Luego, el punto de equilibrio de x asterisco igual a 2 es estable. Y el punto de equilibrio 0 es inestable. Gustavo, ayer hablábamos también de atractor y repulsor. Correcto. Correcto. Sería un punto. Eso es cuando hacemos el diagrama de Flace con la flechita, ¿cierto? Cuando se acercan al mismo punto, cuando las flechas se acercan, es un atractor, y cuando las flechas se alejan, es un repulsor. Bueno, en este caso el 2 sería un atractor, porque todos se van acercando al 2, y el 0 sería un repulsor, porque por debajo del 0 se alejan del 0, y por encima también se alejan del 0. ¿Ya? Ya. Esa es la parte B del problema, me parece. La parte B, graficar el campo de direcciones, a partir del gráfico determinar los puntos de equilibrio y su naturaleza. Graficamos el campo de direcciones, determinamos los puntos de equilibrio y vimos su naturaleza. Hay un punto de equilibrio estable y uno inestable.
La parte C, del campo de direcciones, si la población es de 3.000 individuos, determinar la población cuando t tiende a infinito. Esta es la parte B. ¿Qué va a pasar cuando la población sea de 3.000 individuos? Aquí tenemos aquí arribita. Recuerden que estos son miles. Entonces aquí tenemos 3.000 individuos. Si t tiende a infinito, la población tiende a hacia abajo. A 2000. Si el t se va al infinito, entonces esto sigue bajando desde 3.000, sigue bajando, pero se va acercando al 2. Significa que si la población inicial es de 3.000 individuos, cuando t se hace muy grande, la población desciende hasta estabilizarse quizás muy cercano a los 2.000 individuos. Entonces, en la parte C, se acerca a los 2.000 individuos. Está claro, ¿no? Ve ahí tenemos el 3. Si el tiempo se hace muy, muy grande, entonces esto va bajando hasta acercarse al 2. La pregunta C. Dice, del campo de direcciones, si la población, la acabamos de ver. La parte B. Determinar si una población de 1.000 individuos puede disminuir a 500 o aumentar a 3.000. 1.000 individuos a 500. Veamos. Aquí está el 1. Aquí tenemos los 1.000 individuos. ¿Puede disminuir a 500? No. No puede disminuir a 500. Porque esto va siempre aumentando. Entonces, la parte B, ya. Y ahí mismo había otra pregunta.
puede aumentar a 3000, desde los 1000 a los 3000. Aquí tenemos los 1000, tampoco puede, porque se acerca a 2000 y no pasa más arriba. Ya, tenemos la pregunta D. Parece que nos queda la última. La E. Hay que determinar, bueno, este es más sencillo, determinar algebraicamente los puntos de equilibrio y graficar el plano de fase. Esbozar la gráfica de X'. Vamos allá. Entonces la ecuación está dada por X' igual a 2x menos x cuadrado. Entonces los puntos críticos, o puntos de equilibrio, o puntos estacionarios también se llaman. Hacemos 2x menos x cuadrado igual a 0, es decir, x por 2 menos x igual a 0, y aquí sacamos x igual 0 y x igual 2. Ahí tenemos los puntos de equilibrio. El plano de fase. Ya vimos más o menos cómo era. Digamos, allí. Y allí. En x igual 0 y en x igual 2. Entonces voy a graficarlo así. Lo dibujo desde el 0 hacia la derecha porque se supone que no hay negativo a la izquierda. Entonces, de acuerdo a lo que sabemos,
la situación que se produce es de aquí. Hacia abajo la derivada es positiva. Sobre el 2 es negativa. Y bajo el 0 también es, no recuerdo cómo iba esto. Ya me acordé. Aquí. Entonces ahí tenemos el diagrama de Flase. Y nos piden además esbozar un gráfico de la derivada, o sea, de X'. Bueno, están los puntos de equilibrio. Este es el plano de fase. Creo que en el apunte le puse diagrama de fase. Debería ser un plano de fase. Y luego tendríamos la gráfica de X' de t. Entonces graficamos los ejes. Aquí estará X. Aquí estará X'. Y tenemos los puntos X igual 0 y X igual 2. Entonces, más abajo del 0, la derivada es negativa. Entonces la curva en ese punto es negativa. Entre 0 y 2 es positiva. Entonces está por... Y a la... Perdón, sí, entre 0 y 2 es positiva y entre 2 e infinito es decreciente, es negativa. Entonces, bajo el 2 es negativa y entre 0 y 2, bueno, me quedó muy... Ahí más o menos la gráfica, ¿ya? Entonces ahí se ve también la atracción de los puntos. Esto va hacia el 2 y el otro hacia allá, ¿ya? Esta es más o menos la idea. Ahora, como es un esbozo, no es necesario poner el punto máximo, aunque no sería difícil calcularlo. Basta con derivar, obtener el punto crítico para la derivada y debería dar 1. Pero más o menos no es suficiente con eso. No vamos a especificar más el gráfico. ¿Ya? Solamente es un esbozo del gráfico que nos interesa ver de la derivada. Entonces, ese es el ejercicio que quería ver para la aplicación gráfica de todo, lo que habíamos visto hasta el momento, y luego veremos algo más teórico. Gustavo, déjame ver la respuesta C, por favor, que me faltó algo. C. Ahí, eso. ¿Quieres ver el gráfico? No,
no, Ah, ya. solamente el C. Profe, Sí, esto es una ecuación logística, ¿no? Sí. es un tipo de ecuación Una función. logística. Sí. El parámetro ahí que aparece el 2, yo había escuchado, o me acuerdo ahora, cuando estudié un poco de sistemas dinámicos, es que si se considera como una recursión, este 2, digamos, si se lo cambia por un 3 o por un 4, va generando comportamiento caótico, ¿no? Claro, claro. Pero no quiero hablar todavía de los comportamientos caóticos hasta que veamos la esencia de los sistemas dinámicos, pero tienes razón lo que tú dices, sí. Ya, gracias. Estoy. Ya. Al final, en el gráfico de la X de la derivada, a la izquierda del 0 hay una flechita hacia afuera, ¿no? Esa es una flechita para... No me acuerdo hacia dónde la hice. Esa que está, no salió muy en rojo. ¿Es hacia la izquierda, apuntando hacia la izquierda o al punto? Fíjate que es la misma que está acá, mira. Es hacia adentro. ¿Dónde está? Ah, se me fue. Ah, no, pero era otro ejemplo, ¿no? Debiera ser como hacia afuera, ¿cierto? Sí, Se van alejando del 0. exacto. Sí, hacia afuera. Si está hacia atrás, lo voy a marcar bien. Bueno, no sé si quedó mejor ahí. Sí, gracias. Ya. Ya, nos damos un descansito ahora. Son las 6:30. Sí. 20 minutos está bien para que. Sí, súper. Ya. Entonces, entre 10 para las 7, 5 para las 7, nos reunimos de nuevo. Mientras me pueden mostrar, Gustavo, por favor, la página donde explicaste